Les digo porque ustedes en el examen, bueno, en el mejor dicho, en el que van a tener que buscar el tema de la información y van a tener que finalmente traducir esos términos que son en inglés. Pero sí, más que todo se ha referido con lo que es alimentación, que es food, proceso. Porque finalmente el azúcar la procesan, no se la venden con la caña y todo, ¿no? La tienen que procesar para finalmente comercializarla en el mercado. Así que eso es el valor que lo da esas azucareras dentro de la industria. Entonces queda claro que voy a colocar esta opción, que voy a marcar de amarillo. Pero ¿qué pasa aquí? Primero, ya voy extrayendo lo que es el sector que pertenece. Luego tengo que buscar un beta que está desapalancado. ¿Qué quiere decir el término desapalancado? Ustedes mismos ya saben que apalancamiento está referido con la estructura de deuda, ¿no? Deuda con equity, es decir, deuda con patrimonio. Entonces, en ese aspecto, este beta que nosotros estamos hallando es un beta desapalancado. Y en este caso es la columna de aquí. Sí, la columna F, exactamente. Y voy a hacer el valor. Vamos a ir primero con lo que es valor del beta. Beta desapalancado. Y está con el valor que tengo aquí seleccionado. Pero como todo beta está sujeto a lo que es la estructura de la empresa, tengo que considerar primeramente también lo que es la tasa impositiva. Y tengo que conocer también lo que es la deuda y lo que es el capital. Acá voy a tener mi beta apalancado con esta variable. Literatura financiera y contabilidad peruana. Hay dos clases de tasas. La tasa impositiva y la tasa efectiva. Por teoría, ¿cuándo sabemos que a cuándo asciende lo que es el valor del impuesto a la renta? 30%. Pero ¿qué pasa con la tasa efectiva? En la práctica, las empresas no pagan el 30% de lo que es el impuesto a la renta. Pueden pagar por debajo o por encima, dependiendo de lo que han venido registrando en los últimos periodos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay un desfase dentro de la contabilidad, como les había explicado. También pasa con el pago de los impuestos. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay años que puede ser la tasa impositiva que han pagado de 36%, otros años puede ser 24%, otros 32%, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa efectiva difiere de la tasa impositiva. Esta tasa impositiva es teórica. Entonces, cuando nosotros comenzamos a evaluar un proyecto que aún no se ha ejecutado, sino es algo en futuro, nosotros siempre vamos a emplear esta tasa impositiva que es del 30%. ¿Y por qué no podemos emplear la tasa efectiva que hemos extraído, que podemos extraer, mejor dicho, de los casos que hemos visto de las 3 azucareras? No, porque esas azucareras ya vienen consolidadas en el mercado, pero nosotros comenzamos con la base
que es la teoría dentro de lo que establece el tema gubernamental, es decir, la política fiscal de lo que viene a ser gobierno, la tasa que imponen ellos basado con la SUNAT, que concuerdan todo ello. Ahora sí viene el aspecto de la deuda y el capital. Y aquí voy a regresar a lo que es el CAPEX, por algo que todo eso se vincula. Habíamos hecho un cálculo respectivo de lo que es el valor del CAPEX. Y habíamos estimado que había una porción que estaba destinada a lo que vamos a iniciar el proyecto en el año 0. Y tengo entendido que era ese monto de 320.000 soles. Porque recuerden que una porción era para lo que era reposición y otras para lo que era finalmente inversión en categoría de expansión. Entonces, esos 320.000, ¿qué me conlleva de ir detrás de todo esto? Poder revisar cómo funciona actualmente las empresas agrícolas, o mejor dicho, azucareras en el mercado peruano, en base a su estructura de deuda. Entonces, si habíamos seleccionado una en especial, ¿cuál fue en la que habíamos determinado? ¿Cartavio, Laredo o Casa Grande? Laredo. Entonces vamos a ir a limitar en este caso el modelo financiero de Laredo. Y decir eso, te voy a buscar lo que es su estado de situación financiera. Vamos con el último año. No me acuerdo si era consolidada o individual, pero igual. Y voy a ir pues, al estado financiero, al estado de situación financiera, porque quiero calcular el siguiente ratio. Quiero ver cuánto viene a ser deuda y cuánto es patrimonio. No pasa que en inicio. Obviamente deuda financiera ya sabemos que es ¿qué cosa? Recordando. Deuda financiera son los pasivos financieros. Es decir, otros pasivos financieros de corto y largo plazo. Y luego tengo también el valor patrimonial, que es ese de aquí. Entonces aquí tengo el valor de lo que viene a ser deuda y capital. Lo voy a llevar aquí. Esa es deuda y eso es capital. Pues en términos de ratio, ¿cuánto representa eso? Muy sencillo. Deuda va a ser igual a deuda más deuda sobre capital. $22%. Y el complemento, que es el restante, debe ser 78. O lo puede ser de esa manera también. Capital sobre deuda capital. Para que sea mejor automatizado ese sistema. Ahí por favor han tenido que llegar con toda la información que estamos viendo. Profesor, ¿cómo se llama deuda?
Deudas financieras, otros pasivos financieros de corto y largo plazo. No, el 0.22. Es deuda sobre deuda más capital. Y el otro es capital sobre capital más deuda. Gracias. Deuda entre la suma de estos dos. Allá, igualito. No, bueno, sí, es lo mismo. Capital. Y también voy a hallar un ratio que diga deuda sobre capital. Que sería 0.22 sobre 0.78. Yo lo puedo hacer de esta manera mejor que la deuda sobre capital para que es lo mismo, pero ¿cuánto por ciento de deuda financiera pertenece en función al capital, al patrimonio? Pero para que se familiaricen con los textos, porque muchas literaturas en inglés, eso se refiere como equity capitalización. Porque equity es patrimonio en inglés. Te digo porque no todos están llevando gestión de portafolios, así que igual la lectura es la que manda los textos. Y ahora hay que apalancar ese beta, ¿no? No queda así en el aire. Que sería igual al beta desapalancado por ¿qué cosa? Finalmente, este beta tengo que transformarlo con lo que es el nivel de apalancamiento que va a verse afectado dentro de esta estructura. Entonces, esto es 1 más G. Obviamente 1 menos la tasa impositiva que estamos colocando que es 30%. Y eso multiplicado por la estructura de deuda equity. Y, o sea, ¿lo repito? Ya. Este valor que tengo del beta desapalancado lo multiplico por 1 más, abro paréntesis porque le voy a restar la tasa impositiva, que es 30%, y lo voy a multiplicar por el nivel de apalancamiento, que es deuda sobre equity. Eso le cierro los paréntesis y tengo lo siguiente. Cierro paréntesis. ¿Siempre va a ser mayor el beta apalancado que el desapalancado? Sí, si hay deuda financiera. Si la deuda financiera es 0, el beta desapalancado es igual al beta apalancado. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que aumente este ratio, el beta va a ser mayor. Como les había indicado, el beta, en este caso, es una medida de riesgo. Es lo mismo. ¿Y por qué riesgo?
porque está considerando lo que es el nivel de lo que es apalancamiento. A medida que la empresa se endeuda más, pone en peligro lo que es su capacidad de pago. Y esa capacidad de pago finalmente se traduce en una mala negociación y contacto con lo que son proveedores. Los proveedores pierden, los bancos comerciales también, y automáticamente la empresa deja de generar flujos porque no tiene los suficientes montos necesarios para poder solventar sus gastos de capital, y eso finalmente detiene la producción y eso conlleva la quiebra. Todo es una cadena finalmente. Entonces acá ya tengo calculado mi beta apalancado. ¿Alguien que no haya salido el valor? Porque es importante, porque ustedes lo van a hacer también con una calculadora. Así que, ¿no? Ahorita también lo van a hacer en Excel, como estamos viendo. Eso le puede poner la parte de la deuda, ¿cómo lo vio? La parte por ejemplo, uno 0.22 y el otro que es 0.52. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. El beta, yo había visto, creo que en uno de sus PDFs, que era la covarianza entre el riesgo de la empresa con el riesgo del mercado, entre el riesgo del mercado. Sí, ese es un beta teórico que se emplea cuando queremos analizar una empresa que cotiza en bolsa. Pero como acá estamos en un proyecto específico, siempre empleamos un beta sectorial. Esa es la diferencia. Ese modelo KPM es universal porque también se emplea para lo que es análisis de inversiones. Pero cuando queremos actualizar una tasa de descuento, queremos calcularla, siempre tenemos que emplear un beta que esté familiarizado por el sector a donde estamos analizando el proyecto. ¿Por qué? Porque esa empresa no sabemos si va a cotizar en bolsa en el futuro. Entonces, no tendría sentido vincularla con un beta basado en lo que es cálculo íntegramente, lo que es covarianza y varianzas de lo que es el índice general de la bolsa, ¿no? Por eso que sí sé que es un poco confuso todo eso, porque hay momentos en las finanzas que son en un aspecto diferente. O sea, cuando me voy a analizar un sector, no debería usar el beta teórico. No, pero en realidad el beta teórico nunca se emplea ni siquiera para hacer el cálculo del WAP en una análisis de inversiones, porque es muy genérico. Sí, sí. En cambio aquí sí estamos contabilizando propiamente el sector donde pertenece. Entonces el siguiente factor que ahora vamos a tener que ni calcular, es algo sencillo, esa es la información, es la prima de riesgo por el mercado. Entonces nuevamente estamos situados en lo que es la moda naranja. Regreso a la moda naranja. ¿Y qué pasa en la parte de la tasa de descuento? Acá tenemos que ver justamente las categorías que hay de lo que representa Historical Return on Stock. Que básicamente acá vamos a ver todo lo que viene a ser la medida de lo que es la evolución de esos instrumentos. También tenemos el tema de risk premium por otros mercados, pero vamos a darle clic al primero de aquí. Eso es lo que finalmente está contabilizando la rentabilidad de lo que debería ser los activos financieros en Estados Unidos. Pero para ser familiar, la información la vamos a ir a la opción de descargar para que sea en Excel. Este Excel, como muestra, está lo que es el Standard & Poor's 500, lo que son instrumentos de renta fija, bonos de 10 años, bonos corporativos, oro, etc. Rentabilidad que se genera
desde el año 28 hasta el cierre de 2024, porque 2025 todavía no ha culminado. Entonces aquí tenemos los históricos basados en 3 periodos, desde el 28 a 2024, el 25 a 2024 y 2015 a 2024. ¿Cuándo es una muestra significativa? Ustedes que ya han llevado econometría. ¿Cuánto debe ser una muestra para que sea representativa dentro de lo que es un análisis? ¿Cuánta data mínima? Mínimo. 500, más de 500. ¿Más de 500? No tanto en 500, pero por lo menos hay mínimo dentro de ello. Un mínimo sería 30 por lo menos. Sí, 30 nomás. Sería representativo si es mínimo. Para poder hacer un modelo siempre con 30 datos es ya representativo. Es la tendencia general. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando también de economía? Porque acuérdense que esos aspectos que ustedes evalúan no solamente son financieros, sino también son económicos. Aquí está caracterizando 2 claves momentos en la historia económica mundial. ¿Qué es lo que está situándose dentro de esa data? ¿En cuál rango? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? Hubieron 2 crisis financieras. Sí. Las 2 crisis financieras, ¿dónde se sitúan? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? En el primero. Ok, ¿cuándo fue la primera crisis financiera mundial? 29. ¿Y la segunda? 2008. Por ende, se considera que para ser eficiente la tendencia de ciclos económicos y financieros de lo que es esta prima de riesgo por mercado tiene que ser con este rango de mayor tiempo que contempla ambas crisis. Porque se asume que probablemente cada ciertos años aparece una crisis nueva. Por eso que se tiene que ponderar todo eso. Ahora, el término aritmético y geométrico hay que diferenciar. Aritmético simplemente es un promedio básico de eso. En cambio, geométrico elimina el efecto estacionario dentro de esa muestra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ciclos que son volátiles en el tiempo. Entonces, por ende, la mejor medida de poder estandarizar esa data que se calcula es de manera geométrica. Entonces, vamos a situarnos en la parte que dice geométrica y lo que es el rango de 28 a 2024, como habíamos concordado. Y aquí, a la derecha, está el tema de lo que es la prima de riesgo por mercado, términos geométricos, pero están lo que son instrumentos de corto plazo y lo que son con los bonos. Como habíamos indicado, el teorema me dice que está basado en los bonos, no en los instrumentos de corto plazo, que son los papeles comerciales o cualquier otro instrumento. Entonces, los bonos por excelencia, yo voy a considerar esa parte. Y en el caso de aquí me está indicando que esa tasa es de 5.44%. Voy a mover esta pestaña porque siempre tengo que tener sustento al momento de realizar cualquier tipo de evaluación. Ustedes cuando finalmente incurran en cualquier tipo de trabajo relacionado a eso, el sustento es la base para poder demostrar cómo han llegado al cálculo, si no, no van a tener forma de poder acreditar lo que han elaborado. Entonces voy a ir aquí y lo voy a anexar. Ese 5.44% es la prima de riesgo por mercado. Y me faltaría mi último componente, que es la tasa libre de riesgo. Dentro de los flujos futuros que ustedes han visto cada clase que hemos hecho, siempre consideramos al inicio que era un ejercicio de 5 años.
Porque en realidad todo proyecto se ejecuta con una evaluación a 10 años. ¿Por qué hago ese recordatorio? Porque justamente al querer analizar un horizonte de tiempo de 10 años, buscamos un instrumento que se asemeje a ese tipo de horizonte de tiempo. Y en el caso del último instrumento que nos falta emplear dentro de lo que es la tasa de descuento, mejor dicho del modelo KPM, porque la tasa de descuento todavía falta, hay una serie de variables dentro de ello, es el bono soberano de Estados Unidos, pero a 10 años. Siguiendo la lógica de este periodo que yo he empleado. Entonces, no me voy a complicar con lo que es esa búsqueda. Ya sé que todo eso está en el Banco Central. En vez de ir estadística de frente, pongo bonos, en vez de BCR, bonos 10 años del Tesoro. Uy. Y automáticamente tiene que arrojar los que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y le voy a dar clic, obviamente. Descargo la data tal como está, no hay problema. Y esa data la voy a llevar, ¿no?, a la hoja también que tengo consolidada. Y le voy a poner con el nombre de RF, que es la tasa libre de riesgo. Como no estoy a cierres de 2025, puedo emplear el cierre de 2024. ¿No? En este caso sería buscar el RF de 2024 al cierre de diciembre, que es el 31, que es 4.572. Pero eso tengo que expresarlo en términos de porcentaje, le voy a dividir entre 100. Acuérdense, es el cierre 2024. El último día útil que se registra esta tasa libre de riesgo. Entonces voy a calcular lo que es el KPM. Acabo de poner lo que el KPM viene a ser el costo del capital en castellano. KPM es el costo del capital en dólares. ¿Por qué? Porque toda la información que estoy empleando es de Estados Unidos, no es de Perú. Entonces, este KPM en dólares va a ser igual a lo que me dice la fórmula. Es decir, la tasa libre de riesgo más el beta que multiplica la prima de riesgo por mercado. Y ahí tengo ese valor que también tengo que expresarlo en porcentaje. Ese es el KPM o el costo del capital en dólares. ¿Te puedes hacer una, por favor? ¿Ah? ¿Te puedes mostrar el nuevo? Igual está en la fórmula en la pizarra, ¿no? ¿Me puedes repetir cuál es la diferencia de los betas? El apalancado y el no apalancado. El apalancado es el beta que uno extrae de esa información a nivel sectorial. Pero uno la apalanca, ¿por qué? Porque toda empresa que se financia, lo que es capital de trabajo, lo que es CAPEX, necesita incurrir por el sistema financiero y ese costo de financiarse tiene que estar sujeto a lo que es el valor del beta, por eso que se apalanca. Y eso aumenta el riesgo del beta normal. ¿Cómo? Eso aumenta el riesgo del beta. Claro, a medida que tu nivel de apalancamiento es mayor, el beta se aumenta. Si no aportas nada de capital,
ese beta va a ser mayor. Ahora uno menos. Y si con el Esta tiempo es logras reducir tu deuda financiera, Esta es ese beta va, por ende va a bajar y va a mejorar tu valor neto como empresa. Perdón. Esa es la lógica que guarda todo eso. Gracias. Ya, y no Bien, lo particular de ese caso que el beta que hemos empleado, la prima de riesgo por mercado, la tasa libre de riesgo, todo es en dólares, porque está cuantificando esos activos de ayer. Pero nosotros estamos en Perú, queremos evaluar un proyecto de Perú que va a iniciarse. Entonces tenemos que deflactarlo, llevarlo en términos de soles. Para eso voy a considerar lo que es la inflación de Estados Unidos, de Perú, y como estamos hablando de un tema de riesgo, también porque es inversiones locales, una economía que es un desarrollo, no es desarrollada, entonces también incluye ese factor del ENVI. Pero ¿por qué considero la inflación de Estados Unidos y de Perú? Porque la teoría monetaria internacional me dice que el tipo de cambio pertenece íntegramente a los efectos de la oferta de dinero, tanto local como extranjero. Entonces, una forma de poder hacer esa conversión es íntegramente con la inflación de Estados Unidos y de Perú. Voy a colocar, tengo un promedio básico, creo que es la inflación de Estados Unidos, que es de 2.54%. Y de Perú voy a considerar el extremo del rango meta, que es 3%. Esa inflación de Perú y Estados Unidos es inflación de largo plazo. ¿Es la inflación promedio del 2024? No, no es inflación promedio. Primeramente es una inflación El último mes. de varios años. El año, ¿no? Así es. Lo que es riesgo país sí lo vamos a buscar, porque en ese caso es el ENVI Perú. ENVI Perú, cierre 2024. Ese riesgo país está en el Banco Central, así que es lo mismo poner acá PCR ENVI Perú. Para que la gente me vaya a la página directa, que es aquí. ENVI Perú. Profesor, disculpe. Sí. ¿Podría hablar de vos que tengo para del proyecto? Porque no se venía. ¿Qué cosa que no se La ve? luz de ahí No se brillo. ¿De esa línea? Sí, por favor.
¿Pagar la luz? Sí. ¿Y yo cómo miro? A mí me van a pagar. Solo la de. Hasta que toca la puerta. Uy, se pudo. No sé Pero dónde eso sí que está. toca la puerta. No hay manera de pagar eso. Y descargo la Excel. Sí, lento. Es la ley de riesgo social. No, el riesgo país. Le voy a poner ENVI como pestaña. Entonces el ENVI así de 2024. Pues una consulta, con respecto a lo que mencionó de la inflación de Estados Unidos y de Perú, que era a largo plazo, pues ¿es una inflación al final del mes o Es anual primeramente. anual? En el caso de Estados Unidos es una inflación calculada de 30 años. Es que hay dos tipos de inflación que por ahí al cierre del mes y otro que es un promedio, o sea, puede tener considerándose. Al cierre del año. Al cierre del año. Y el Perú basado en la meta de inflación. Ahorita yo lo tengo en la mente ese cálculo porque lo he elaborado hoy día. Por un proyecto que se... No, Estados Unidos. El ENVI hay que dividirlo luego entre 1000 y empezar, entre 10.000, perdón, y empezarlo en porcentaje, porque ese es el punto básico y tenemos que ser siempre consecuentes con lo que es la fórmula en este caso de el WAC, mejor dicho, que cae en dólares, va a ser igual al KE, perdón, que cae en soles va a ser igual al KE en dólares sobre 1 más la inflación esperada de USA por 1 más la inflación esperada de Perú más el riesgo país. Es decir, que la fórmula se de la siguiente manera. A ver, creo que todos han llegado ahí. Abro dos paréntesis, 1 más la tasa del KE en dólares. Esto lo divido entre 1 más la inflación de Estados Unidos por 1 más la inflación de Perú. Entonces cierro paréntesis, le resto menos 1 y le sumo el riesgo país. Voy a dejar ahí un rato la fórmula para que la vean. Así debe quedar. Al final lo que se está tratando de capturar es el WACC. No, todavía no estamos calculando el WACC. Ahorita se cae simplemente el costo del capital, se llama el CAE. El costo del equity, por eso es que dice CAE. El sol es ahora.
lo que estoy haciendo en ese grupo es deflactar ese CAE en dólares y al final le sumo el riesgo país. Por eso que ustedes ven está encerrado entre paréntesis y al último está añadiéndose lo que representa C20, ¿no? Que en ese caso es el riesgo país. Ven que está dentro del cálculo, porque a veces hay confusión con eso. Por eso la fórmula dice que es aparte. O sea, una vez calculado todo ese deflactado, le sumo ese riesgo país. Si el riesgo país fuera 0, Acá me lo está rezando bien. ¿cuánto sería el valor? 8.89. Profe, y haremos ¿Cómo lo mismo realizas esto? Me está rezando bien, casi. El último cierre es de 2024. Profesor, una consulta. ¿Por qué le estás restando ahí en el KE -1? Porque en la pizarra no le estás restando en la forma. Porque lo estoy llevando en términos porcentuales. Cuando tú haces una tasa efectiva, por ejemplo, esta tasa de 10%, ¿qué haces? Le sumas 1 más 1.10 y le restas -1 para hacer la conversión. Llevarla, por ejemplo, en términos nominales a una tasa efectiva. Ah, ok. Entonces, ¿se acuerdan de eso que hicieron en matemática financiera? Ya, gracias, profe. Es que acuérdense que al primero estoy sumando 1 más la tasa del KPM, por eso que al final, luego de fractarlo, le tengo que restar ese factor de -1. O sea, comienzo con 1 y luego le resto -1, para que se exprese el mismo porcentaje. ¿Qué pasa si no le restaría este 1, por ejemplo? ¿Cómo quedaría? 110. No tendría sentido. Ahora falta lo que es el costo financiero. En realidad el costo financiero es una ponderación de todas las deudas que ustedes van a tomar al momento de financiar el proyecto, ¿no? Un banco, que lo vamos a hacer en una clase específica, ¿no? Por ejemplo, el BCE puede cobrar 12%, el Continental puede cobrar 11%, el Scotia 9%, y eso se realiza un promedio. Pero ahorita por ejercicio lo vamos a poner en un estimado de 10.5%. Y ahora viene lo que es el cálculo del WACC. El cálculo del WACC es igual al CAE, que multiplica lo que es equity sobre deuda más equity, más el KD multiplicado por 1 menos T, que multiplica a lo que es deuda sobre deuda más equity. Esa es la fórmula del famoso WACC. Yo tengo forma de poder colocar esos valores, sacar lo que es equity sobre equity más ET. Y lo que es deuda sobre deuda más E. Ya lo había calculado con el beta, así que está aquí. Y la tasa impositiva ya sabemos también. Luego por aquí, que es 30%. Y así calculo lo que es el WACC. Que va a ser igual, obviamente, a lo que es el CAE
que multiplica lo que es equity sobre equity más deuda. Eso por si acaso lo hicieron un paréntesis para que no se agrupe. Y luego lo que es el KD por 1 menos T por deuda sobre deuda más equity. Y ahí tengo la tasa de 4. No es al revés. Ah, sí, creo que caerá equity. Sí. Equity es ese aquí. Y ese es deuda. Ya. ¿Qué pasa si el KD es igual a 0? Involucra que la deuda financiera es 0. Entonces, ¿qué tasa de descuento calculo para poder hacer la evaluación? Cuando hay deuda financiera 0. ¿A qué sería igual la tasa de descuento? Si el KD es igual a 0. Sería lo que es finalmente el KD en soles. Imaginemos que el KD lo pongo acá a 0. KD. ¿Tanto? No iría a dar eso porque el KD es 0. Ah, ya Si es 0, se hace 0. me está interesando esto. A ver. Ahora un juego tuyo. 22 por 76 más 74. Ahora sí, ahora sí. A ver, deuda sobre deuda más capital. 3.22. Ah, no. Acá ya lo retomamos. No, otra vez. KD Ya. por DE. KE. No, pero acá faltó algo. No le falta la. No, vamos por KE por
KD se hace 0, igual no cambia. Hay algo que están analizando la fórmula. No, pero sí, ¿por qué estaría mal? Para mí, El patrimonio es casi el 80%. ¿Qué pasó dentro? Sí, pues el patrimonio es elevado por ese caso. Está bien. Lo que me dice la teoría es que a medida que el apalancamiento es menor, el WACC se va a ver favorecido dentro de eso. profe, ¿Hay una suma en dónde? el de mi compañero cuando lo cambia a 0, sí cambia a 0. ¿Así? Sí. Si debería cambiar a 0, no sé qué cambia. ¿Cuál? ¿Dónde tienes que cambiar? No, no, calle. ¿Dónde me bajo? O sea, profe, si el KD es 0, el 4 es 0, es lo que me Tiene que bajar a 0. Ah, 0. Pero no, porque se está sumando. No, pero sí, O sea, la multiplicación queda 0, pero se suma la multiplicación cae Pues claro, te quería poner la parte. Ah, no, pero no solamente el KD es 0. El KD es 0. Y lo que es equity más deuda, por ejemplo, ¿qué sería equity? Imaginemos que la deuda fuera 0. Todo eso se modifica. Ah, ya, todo el pasivo, no hay pasivo. No es pasivo. Por eso ahí sí sería igual. Entiendo. Todo se modifica hasta el beta. El beta sería lo mismo. Y la apalancada por ese Ya casi no hay riesgo. Profe, disculpe, ¿podría explicar nuevamente? Lo voy a regresar. No tiene nada. Para verano. Obviamente, si la deuda fuera 0, desaparece ese monto de aquí. Lo elimino. Entonces, el beta desapalancado va a ser igual al beta apalancado. Y el costo de deuda va a ser 0 también, porque no hay deuda que financiarse. Y por ende, ahora sí, el CAE va a ser igual al WACC. Esa era lo que faltaba. El CAE, claro, el CAE tiene que ser igual. El CAE es igual al WACC, pues vamos a poner como condición así. Si la deuda financiera es igual a 0, entonces el CAE es igual al WACC en ese caso. ¿Y cuándo lo aplico? Para empresas financieras. Porque su estructura de financiamiento es distinta a lo que es una empresa de inversión. Entonces ahí ya no tengo que emplear ese CAE. Entonces queda claro cómo es esta lógica de lo que hemos visto de la tasa de descuento. No es muy complicado de ejecutar, pero sí hay que saber muy bien dónde está la información, todo eso. Como les digo, en la EP3 ustedes van a tener que hacer la búsqueda de la información y para el examen parcial y van a tener que hacerlo en calculador. La diferencia es que les voy a dar los datos. Entonces, regresamos con el ejercicio que faltaba ejecutar, que es justamente este proyecto que hemos visto del análisis de la demanda de esta azucarera. Esta azucarera conlleva también que tenemos que seguir con los otros elementos propios del PNL. En este caso, creo que lo hemos entregado por acá. El areo, ¿no? Como decidimos que era el modelo financiero que íbamos a emplear, vamos a ver cómo es la estructura que tienen ellos en respecto a los costos, gastos, todo eso. Por eso les dije que hagan un pequeño ejercicio referido a eso y lo envíen como parte de la participación de clase, que necesito registrar nota de eso. Voy a buscar solamente el PNL, lo que es estos resultados, y lo voy a llevar a una hoja.
Y el análisis simple de lo que es vertical, ¿no? Que es ver la participación que tiene cada cuenta con función a los ingresos. En este caso va a ser costo sobre los ingresos. Los ingresos van a permanecer constantes. Voy a anular lo que no me sirve, que en este caso son las demás cuentas. Hasta ganancia neta, nada más me queda. Dice aquí. Voy a eliminar otras ganancias y pérdidas, porque es una empresa nueva, tampoco ganancias de baja de activo, ingresos calculados tampoco, esos no que están en cero tampoco. Así debe quedar todas las cuentas que voy a analizar. ¿No? Solamente voy a considerar hasta ganancias antes de impuestos, por lo demás ya no es relevante. Tampoco voy a considerar lo que es ganancia operativa y esta parte, solamente todos esos cálculos que son de esas cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y las voy a llevar acá. Y voy a utilizar un promedio de estos 2 años, simplemente, para no extender más el análisis. En el costo de ventas tengo este ratio que es el de 4.41. Podría ser, para que no se compliquen, colocarlo acá al costado. Porque si hagas una fórmula, te va a decir de dónde viene y ahí quiero complicaciones. Entre 4.41 y las demás las haces aquí. Entonces, esa parte de las cuentas las tengo, entonces multiplico el 4.41 por los ingresos. Igual los gastos de ventas y administrativos.
operativos. Y otros gastos operativos. Profesor, el 81.526, ¿cómo lo está hallando? Ah, ya. Gracias. Acá voy a colocar lo que es la depreciación que no habíamos calculado, porque tenemos que hacer un ajuste ahí con las cuentas. No. La depreciación, en este caso, está en la parte de análisis de CAPEX, ¿no? Ese de aquí. La anual, no acumulado. Y acá voy a tener un costo de ventas que incluye depreciación. En pocas palabras voy al costo de ventas y sumo eso de aquí. Esas tres cuentas de aquí las he dejado un poquito en vacío porque son parte de lo que es actividad propia de la empresa cuando ya comienza a operar, pero cuando es en proyecto todavía es en stand-by. Entonces, yo voy a comenzar primeramente con lo que es utilidad. ¿De qué carácter? Operativa, utilidad neta. ¿Cuál es la primera utilidad que obtenemos a pesar de los ingresos de los costos?
No, operativas son operativas de Ah, bruto, ¿no? Brutas, ¿se acuerdan? Nuestra utilidad bruta va a ser igual a lo que es los ingresos más este costo de ventas que incluye depreciación. Eso Es el costo de ventas que incluye la depreciación. En realidad esa depreciación se distribuye con el gasto de ventas y la utilización también. Pero aquí no sabemos cuánto es el peso que le va a dar contablemente la empresa. Entonces lo cargamos 100% al costo. Recuerden la composición como estaba aquí. Ahora sigue lo que es la utilidad operativa. O llamado también el EPI. El EPI a que va a ser igual a la utilidad bruta gastos de venta más los gastos de ventas, administración administración, operativos. más ingresos operativos, más otros gastos operativos. Ese es el EPI. Luego voy allá a lo que es el EBITDA, que ustedes siempre han escuchado que es el EBITDA, todo eso, ahí está, correcto, EBITDA. El EBITDA va a ser igual al EBIT más depreciación y amortización. En este caso esta empresa solamente tenía depreciación, así que ese era el caso. Acabo de poner impuestos. Y aquí voy a colocar utilidad neta. Los impuestos, vamos a poner acá también como criterio. Acá impuestos. Es el mismo que estamos colocando para lo que fue beta, ¿no? 30%. A este 51.000 lo multiplico por los 30. Por el 30%. Y lo mantengo constante. Y el utilidad neta va a ser el EBITDA menos los impuestos. Así quedaría este pianel proyectado. ¿Así llegaron a hacerlo? En el estado de resultados, ¿cuáles son? Antes que sacar el promedio. Ajá. ¿Cuáles son? Utiliza el costo de venta, todo lo de acá.
Estos ingresos. Ingresos financieros. Lo demás se elimina. Todo, y fíjate, diferencia cambia este. Esos dos eliminados. No, esta es mantenerlo. Todo lo que tiene que ser. Todo lo que tiene que ser. Y bien, entramos en un receso solamente de 10 minutos, por favor. Ya está. Mira, ingresos, impuestos solo son los dos primeros. De ahí todo lo demás elimina. O sea, de acá para abajo eliminar todo. Todo. Y saquen su promedio, ¿no? No menos a este ni a este. Baja prácticamente baja, ¿no? Ya, eso se elimina. Y termina el dedo. ¿Cómo haces eso? Ah, no, son 4. Aquí, A ver, podría subir un poquito para ver cuál es la izquierda de los